salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Siempre es un placer, hermanos, ver a los niños, ver con qué entusiasmo están esperando tener su clase también. Y eso también debe motivarnos a nosotros, a sus padres, a que también nosotros nos motivemos de esa misma manera, con ese mismo entusiasmo, con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de las cosas de Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo. Hay un libro ahí en el Antiguo Testamento, incrustado ahí, hermanos, si lo buscamos, entre los profetas menores se le llama, está entre Sofonías y Zacarías, ahí casi ya al final, hermanos, del Antiguo Testamento, está colocado el libro del profeta Ageo. Y de ese libro, hermanos, de ese libro de Ageo, vamos a considerar, hermanos, el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Se le llama a estos profetas, hermanos, profetas menores. Y hay algunos que llamamos profetas mayores. Se le llama profetas menores, hermanos, no porque sean menos importantes que los profetas mayores, sino que simplemente se le llama así porque fue menos lo que ellos escribieron, nada más, o lo que se escribió de ellos. Pero no es porque unos sean más importantes que otros, simplemente porque los libros son más cortos, o de lo que se escribió de ellos es más corto. Dice así, hermanos, capítulo 2, versículo del 1 al 9, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: palabra de Dios a Ageo para que fuera y lo transmitiera al pueblo. Dice el versículo 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Está refiriéndose a la casa de Dios, hacia el templo de Dios. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel dice: esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de su gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En esta porción, hermanos, de las escrituras, de aquí del libro de Ageo, nos estaremos basando, hermanos, para tener la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Y lo que le vamos a pedir a Dios es que nos dé ánimo, que nos dé entusiasmo, que nos dé vida para poder servirle mejor. Eso es lo que le vamos a pedir en esta tarde. Señor, dame vida para servirte mejor. Dame ánimo para hacer lo mejor delante de tu presencia. Habían pasado muchos años, hermanos. Había regresado el pueblo de Israel de su cautiverio en Babilonia,
había regresado a su tierra. Dios había dicho, hermanos, que haría retornar a su pueblo después de 70 años que habían estado fuera. Así es que, hermanos, sale esa parte del pueblo de Israel, vuelven, hermanos, a su tierra, vuelven a Judá. Y cuando llegaron, hermanos, lo primero que hicieron, o lo primero que se hace ahí, es Zorobabel, hermanos, lo nombra ahí, y al sumo sacerdote Josué. Lo primero que ellos hicieron, hermanos, cuando vuelven del cautiverio, ¿sí? Ellos habían estado como esclavos y vuelven del cautiverio, y lo primero que hacen, hermanos, es ofrecer holocausto a Dios, darle gracias a Dios, y sacrificaron a Dios y le ofrecieron ese holocausto. Y al mismo tiempo, hermanos, que lo estaban ofreciendo ese holocausto como gratitud porque habían regresado de la esclavitud, el pueblo completo, hermanos, todo el pueblo se comprometió, o se comprometía, hermanos, a reedificar la casa de Dios. Todos de ellos le dijeron a Dios, vamos y nos comprometemos contigo a reedificar nuevamente tu casa. Vamos a reconstruirlo de nuevo. Y comenzaron muy bien. Pasó el tiempo, hermanos, y la obra no avanzaba. Habían comenzado bien, pero la obra no avanzaba, hermanos, y mucho menos concluía esa obra. Habían puesto los cimientos, habían comenzado con muchas ganas a construirlo, estaban emocionados construyendo la casa de Dios. Les digo que pusieron ahí los cimientos, hermanos, pero hasta ahí llegó. Nada más pusieron los cimientos. Ya no hicieron nada más. El entusiasmo, hermanos, se le acabó al pueblo de Dios. Se les acabó el entusiasmo, hermanos, y pronto de aquel grupo de hombres que empezaron, hombres y mujeres que empezaron la reconstrucción del templo, hermanos, cada vez se fueron haciendo menos. Se les acabó el entusiasmo. Se les acabó el ánimo. Ya algunos iban cuando podían y algunos otros ya no iban. Hermanos, se había vuelto el entusiasmo del pueblo de Dios, hermanos, se había vuelto apatía. Ya no les llamaba la atención. Es por eso, hermanos, por esta razón de que se les había acabado el entusiasmo, es por esta razón por la que envía Dios a Ageo ahí con ellos, a recordarles el compromiso que tenían. Ustedes se comprometieron con Dios. Ustedes le dijeron a Dios que iban a reconstruir su casa. Ustedes hicieron un compromiso con Dios y no es justo que no cumplan ese compromiso. No es justo que se olviden de ese compromiso. ¿Cuántas veces durante el cautiverio se lamentaron tanto por la condición tan miserable a la que habían caído? ¿Y cuántas veces le dijeron a Dios, sácanos de aquí y seremos diferentes? Sácanos de aquí y seremos más obedientes. Sácanos de aquí y estaremos más entregados hacia ti. Dios los saca de esa esclavitud y todos regresaron contentos. Todos regresaron con mucho entusiasmo, pero el entusiasmo se les acabó. Al fin y al cabo, ya eran libres. Al fin y al cabo, Dios ya los había libertado. Al fin y al cabo, ya estaban en su casa. Que Dios se espere, que las cosas de Dios se esperen. Ellos estaban en su casa. Por esa razón, hermanos, envía a Dios al profeta Ageo. ¿A qué? A que les recuerde, hermanos. A que les recuerde ese compromiso que tenían con Dios. A que les recuerde, hermanos, a que les haga entender que deben de reavivar su entusiasmo, a que deben reavivar su entrega y principalmente, hermanos, que deben reavivar ese compromiso que tenían con Dios.
Cuando yo veía esa historia, hermanos, ¿cuántas veces esa historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se vuelve a repetir ahora en nuestros días? ¿Cuántos de nosotros necesitamos reavivar nuestro compromiso con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado a la ligera ese compromiso y le damos a Dios el tiempo que nos sobra? Y le damos a Dios las cosas que nos sobran. Y si es que nos sobra. Ahí eso había caído el pueblo de Dios. En esa condición se encontraba. Y yo quiero que en esta tarde, hermanos, cada uno de nosotros nos sintamos, hermanos, con el suficiente entusiasmo y el suficiente ánimo, hermanos, para corresponderle a Dios todo lo que Dios hace con nosotros. Todo lo que Dios hace con nosotros. Por eso, hermanos, les digo que Dios envió, hermanos, a este profeta, Ageo. El ministerio de Ageo, hermanos, fue muy corto. Fueron solamente algunos, por ahí, hermanos, de aproximadamente unos 6 meses lo que Ageo estuvo profetizando. Pero logró impactar al pueblo de Dios, hermanos, de una manera extraordinaria, y los hizo reavivar ese entusiasmo, hermanos, y los hizo reavivar ese compromiso que ellos tenían con Dios. Y lograron hacer grandes cosas con la ayuda de este profeta de Dios. Y en su mensaje al pueblo, que empieza aquí en el capítulo 2 del libro de Ageo, en su mensaje, hermanos, Ageo, hermanos, incluye una triple invitación divina. Y lo encontramos, hermanos, allí en el versículo 4. Lo primero que les dice, primero les dice, esfuérzate. Segundo les dice, cobrad ánimo. Y tercero les dice, trabajen. Pero además, hermanos, pone más razones para que el pueblo, hermanos, se pudiera entusiasmar. Y esas son esas razones que quiero que meditemos en esta tarde. ¿Qué les da? ¿Cuáles son las razones que da Ageo para que el pueblo entienda que debe recordar ese compromiso con Dios? ¿Cuáles son las razones que da Ageo, hermanos, para que el pueblo comprenda que está comprometido con Dios? Y la primera la da precisamente en ese versículo 4. El Señor propone la primera razón, hermanos, para llenarnos de ánimo. Les dice ahí en el versículo 4, dice, ya casi por la parte final, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué mayor, hermanos, motivación puede tener el pueblo de Dios en que saber, hermanos, que Dios está con ellos? ¿Hay una mejor motivación que eso? No. No hay otra motivación más grande que saber, hermanos, que Dios está con los suyos. No hay una motivación mejor de saber, hermanos, que contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, en nuestra vida muchos de nosotros no queremos darnos cuenta que Dios está allí. Porque darnos cuenta que Dios está con nosotros, hermanos, significa un compromiso, significa un sacrificio. Por eso no nos queremos dar cuenta que Dios está allí. Pero siempre está allí, dice el profeta Ageo. Dios siempre ha estado allí. Nunca se ha ido y ni se irá. Dice, porque yo estoy con vosotros, le dice Dios a Ageo. Diles que yo estoy con ellos. Y en esta tarde nos lo está diciendo también a nosotros. Diles a los hermanos ahí de Sabina que yo estoy con ellos. Díselo. Y no es reconfortante saber eso, hermanos. No es reconfortante saber que Dios está con nosotros. No hay nada mejor, hermanos, que tener al Dios vivo y verdadero del lado de nosotros. Lo mejor que puede haber. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios, hermanos, lo llena todo. Todo lo llena la presencia de Dios.
donde Dios, hermanos, manifiesta su presencia, no falta nada. Y por ahí en algunas casas que me ha tocado ver, y en algunos trabajos manuales que han hecho los niños, no sé si esta semana, la semana pasada o antepasada, decía uno y me llamó la atención, decía, ¿dónde está Dios? No falta nada. Me llamó la atención y en realidad sí es, hermano. Ahí está la presencia de Dios, no falta nada. Cuando salió, hermanos, el pueblo de Dios, ¿sí? Sale el pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, Dios los saca con gran poder. Y un poder extraordinario cuando hace venir aquellas plagas sobre el pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. De tal manera, hermanos, que llega a manifestarse tremendamente Dios allí. Y el pueblo lo ve. Y luego ya caminando en el desierto, hermanos, llegan a esa parte del Mar Rojo, hermanos, y el ejército de Faraón detrás de ellos. Y Dios abre de una manera magnífica, hermanos, las aguas del mar. Y el pueblo pasa por allí y lo libera de las manos del ejército de Faraón y de su ejército. Y aún así, hermanos, Dios manifestando todo su poder, Dios demostrándole al pueblo todo su poder, el pueblo se volvía rebelde. ¿Y saben qué le dijo Dios? Ya no quiero a este pueblo. Ya no quiero ir con ellos, porque es un pueblo ingrato. Yo estoy con ellos. En todo momento les he demostrado que me preocupo por ellos. En todo momento les he demostrado que he manifestado todo mi poder para que ellos puedan tener libertad. Y le dice a Moisés, y no quieren. Es un pueblo duro de servir. Yo ya no quiero ir con ese pueblo. Moisés va y se lo dice al pueblo. Y el pueblo, hermanos, se lamenta por su ingratitud. Y luego regresa Moisés con Dios y le dice, y Moisés le respondió, allí en Éxodo capítulo 33, versículo 15, le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Si tú no vas a ir con nosotros, ya no queremos avanzar a ninguna parte. Si nos vas a dejar solos, ya no nos vamos a mover. Ya no vamos a ninguna parte. Porque tú eres el que nos hace fuerte. Tú eres el que nos da fortaleza. Tú eres el que nos da entusiasmo. Tú eres el que nos cuida. Si tú no vas con nosotros, no vamos a ninguna parte. Se dieron cuenta, hermanos, que sin la presencia de Dios no son nada. Se dieron cuenta, hermanos, que lo que los identificaba a ellos no eran ellos. Lo que los identificaba a ellos era que el Dios que así es, hermanos. Lo que nos identifica a nosotros, hermanos, es Dios. Dios con nosotros. Es la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Cuán importante es contar con la presencia de Dios. Y le dice a aquel pueblo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No es una buena razón, hermanos, también para nosotros tomarla en cuenta. ¿Para qué, hermanos? Para tomar nuevas fuerzas, para tomar entusiasmo, hermanos, para tomar ánimo. Si necesitamos eso, hermanos, lo primero que debemos dar cuenta es que contamos con la presencia de Dios. Segundo, hermanos, para irnos más rápido, lo dice ahí en el versículo 5. Tenemos a Dios, hermanos, y ese Dios con el que nosotros contamos es un Dios fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. Según dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Desde que salieron de ahí de Egipto, Dios les hizo la promesa de que estaría con ellos. ¿Sí? Dios les hizo la promesa de que estaría con ellos. Y Dios siempre cumple lo que promete. Dios no es
le recordaban. Al momento de que se hablaba de la salida de la esclavitud en Egipto, todos la podían recordar, todos se daban cuenta de eso. Cuando decía Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Dios siempre cumple lo que promete. Ahora, hermanos, casi ya 1000 años de que salieron de la esclavitud en Egipto, hermanos, el Señor ratifica su promesa. ¿Y saben por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios no es hombre para que se arrepienta de lo que promete. Así es que el Señor promete la presencia, hermanos, del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros como cristianos, hermanos. Y ténganlo por seguro que lo va a cumplir. Hermanos, ¿pueden ustedes recordar alguna de las promesas que haya hecho el Señor? Creemos nosotros que la cumplirá. Yo creo que todos lo entendemos, hermanos. Ninguna promesa de Dios va a quedar sin cumplirse. Todo se cumplirá. Dice Josué, hermanos, ahí en el capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Dice, todo se cumplió. Todo. Dios es fiel, hermanos. Y eso debe de animarnos, eso debe de darnos fuerza, hermanos, para comprometernos mucho más con nuestro Padre Celestial. Tercera razón, hermanos, para animarnos. Versículo 6. Contamos con un Dios que todo lo puede. Le dice a Jehová, el Dios que tenemos nosotros, ese Dios todopoderoso, Él todo lo puede. Yo no sé, hermanos, es difícil que aquí ocurra. Pero no es imposible, ya están ocurriendo cosas en el mundo que decían, en tales partes no hay frío y ya está haciendo frío. En tales partes no hace calor y ya está haciendo calor. Yo creo que todos hemos visto, hermanos, el daño tan grande que hace o que se ocasiona cuando hay un temblor en la tierra. Se destruyen muchas cosas. Se destruye o acaban con muchas vidas. Es algo terrible, hermanos, un temblor. Los temblores y mucha gente muere, hermanos, en los temblores. Ha habido grandes, hermanos, ha tenido terremotos devastadores, hermanos, en nuestro país los hemos tenido. Y ha sido, hermanos, triste ver, y es algo terrible, que la gente que le ha tocado vivirlo, platica, hermanos, que es algo complicado. A nosotros, como les digo, estamos en una zona que tal vez estamos ajenos, les digo, estemos ajenos, hermanos, a eso. Pero digo tal vez porque a veces llegan a ocurrir cosas, han ocurrido cosas, hermanos, en lo que menos llegamos a pensar que vayan a ocurrir. Pero son terribles los temblores de tierra, los del mar, hermanos. ¿Sí? Los del mar, muchos muertos, no podemos olvidar esos terremotos, hermanos, tan fuertes, hermanos, lo que llamamos tsunami. El mar se mete, hermanos, temblores en el mar, y el mar, las olas grandes, hermanos, se meten y desaparecen grandes cantidades de tierra o llenan de agua mucha cantidad de tierra, hermanos, y hay muchos muertos. Y es terrible, hermanos. Que haya temblores en la tierra es terrible. Que haya temblores en el mar es terrible. Pero hacer temblar el cielo. Dice ahí en el versículo 6 que Dios es tan poderoso que hasta el cielo lo hace temblar. Fíjese lo que dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar, dice, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Cuidado, porque nosotros vivimos en tierra seca. Hermanos, Dios es un Dios todopoderoso, todo lo puede hacer, hermanos. Y si Dios nos dice, hermanos, que Él puede hacerlo, es porque lo puede hacer. Y lo está diciendo allí a Jehová. Es grande el poder de Dios, hermanos. Eso debe de motivarnos a esforzarnos
esforzarnos a cobrar ánimo y a trabajar, como lo dice el capítulo 4, por Él, sin cansancio, sin condiciones, sin reservas, hermanos, sin guardarnos absolutamente nada. Y les voy a decir algo. Dios es bien poderoso. Dios es todo poder. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Hermanos, pidámosle a Dios que se manifieste en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que demuestre su poder en nuestras vidas. Y estemos a la expectativa, hermanos, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos sorprenda. Hermanos, yo no sé qué estemos pasando ahora en nuestra vida. Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles. Y pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida y que nosotros llegamos a pensar que son bien difíciles, que son bien complicadas las cosas que nos toca vivir. Que tal vez las enfermedades, hermanos, que estamos pasando son bien difíciles. Pero Dios todo lo puede. Puede ser que el problema que estamos viviendo sea muy grande. Pero Dios todo lo puede. Todo lo puede. Dios, díganselo. Dios, sorpréndeme. Dios es poderoso. Y Ageo se lo está diciendo al pueblo. Dios puede hacerlo todo. A veces nosotros, Dios puede hacerlo todo. Solamente que a veces nosotros, hermanos, limitamos el poder de Dios con nuestra poca fe. Pero Dios puede hacerlo todo. Y darnos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, no puede motivarnos, no puede animarnos a dar lo mejor, a dar nuestro mejor esfuerzo, a cobrar nuestro mayor ánimo y a trabajar muchísimo mejor. Eso debe de hacerlo, y se lo está diciendo Ageo al pueblo de Israel en ese tiempo, y nos lo está diciendo a nosotros ahora. Tenemos un Dios todopoderoso. Pensemos, hermanos, en que Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros, y que en los momentos más difíciles, y que en los momentos más complicados de nuestra vida, Dios va a estar a cargo de esos momentos. Confiemos en Él y Él hará lo que nosotros estamos necesitando. Y eso le está diciendo Ageo, hermanos, al pueblo de Dios. Otra cosa, otro punto, hermanos. La cuarta razón por la cual debemos animarnos, la cuarta razón por la cual debemos recobrar entusiasmo, hermanos, porque contamos con un Dios soberano. Versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones. ¿Verdad? Y haré temblar a todas las naciones. Todas. Solo hay un Dios soberano, hermanos, y ese Dios soberano es el nuestro. Él gobierna todas las naciones. A veces, hermanos, llegamos a pensar que tal o cual gobierno, hermanos, podrá perjudicarnos. Que tal o cual presidente podrá llegar a complicarnos, hermanos, nuestra vida. Que tal vez, hermanos, a veces llegamos a pensar cómo cambian las leyes ahora en algunos países, hermanos, a tal grado que a veces llegamos a pensar que esperamos que nunca llegue el momento en que alguien nos prohíba congregarnos. Pero no olvidemos, hermanos, que Dios está sobre todos los reyes de la tierra. Y que Dios, hermanos, y su pueblo se ha mantenido hasta hoy. De una u otra manera, a pesar de todas las acechanzas que ha sufrido su pueblo, hermanos, durante tanto tiempo, el pueblo de Dios se ha preservado hasta ahora. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios, contamos con un Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, como dice ya Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Eso debe de motivarnos, hermanos. Y Dios quiere un pueblo entusiasta. Dios quiere un pueblo animoso, que no le tema a nada, que no le tema a nadie. Y Él nos invita a cobrar ese esfuerzo, a cobrar ánimo, pero también quiere que trabajemos
Que avivemos nuestro espíritu, hermanos, que recobremos ese entusiasmo por las cosas de Dios. El Dios soberano estará con nosotros. Y eso es lo que le está diciendo a Jehová al pueblo, y nos lo dice también ahora a nosotros. Quinta razón, hermanos. Contamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo dice Ageo? Bueno, ahí lo dice en el capítulo 2, versículo 7, ahí lo dice, no solamente dice, y haré temblar a todas las naciones, pero también lo dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Hermanos, la mejor herramienta, pongan atención, esa es clave, no soy yo, o tal vez sí, pero la mejor herramienta que utiliza Satanás con nosotros, ¿saben qué es? El desánimo. Esa es la mejor herramienta que utiliza Satanás. Hermanos, y aquellos israelitas pensaban, hermanos, que la gloria, que la hermosura y el esplendor de la casa de Dios que ellos construirían jamás iba a llegar a tener la gloria y la hermosura que había tenido esa casa cuando la construyó Salomón. No, hombre, es que nunca va a ser igual que aquella. ¿Sí? Nunca va a ser. Y eso, hermanos, los desanimaba. Eso les hacía perder el entusiasmo. Pero el Señor les dice, va a ser más importante que la casa, más importante que la casa, más importante que el edificio. Dice, es quien la habita. El que habita la casa es el que la hace importante. La majestuosidad del templo construido por Salomón se quedaba pequeño por quien vivía allí, o por quien la presencia de quien estaba allí, y la presencia de Dios estaba allí. Y si Dios no hubiera estado con su presencia de ahí, no hay grandeza en ese lugar. Simplemente serían piedras. Y en una ocasión dijo el Señor Jesús, porque le presumieron sus discípulos, Señor, ¿ya viste qué edificios? ¿Ya viste qué construcción tan grande y tan hermosa? Y era hermosa en realidad, hermano. Y dice el Señor, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Lo importante, hermanos, no es el edificio, lo importante es la presencia de quien está en ese edificio. Y lo importante era Dios. Pero además, hermanos, Él hace una promesa allí. La promesa que hace dice, vendrá el deseado de todas las naciones. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Y saben qué va a ser ese deseado de todas las naciones? Él llenará de gloria esa casa. Simplemente, hermanos, por su presencia. Por su presencia. Si nosotros, hermanos, queremos ser importantes, si nosotros queremos ser grandes, si que nosotros queremos llenarnos de mucho valor, debemos de tener a Cristo en nosotros. Si lo tenemos, somos de un valor incalculable. Animémonos, hermanos, sabiendo que con nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Está nuestro Redentor, con nosotros está Él, el Cristo que murió por nosotros. Sexta razón, hermanos, ya para terminar. Contamos, hermanos, con un Dios inmensamente rico. Versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, hermanos, es dueño absoluto de todo cuanto existe. Todo lo que hay es de Dios. Dueño y poseedor de todo el oro y toda la plata que puede haber en esta tierra, es Dios. La tierra es de Él. Eso también debe de alentar. Eso debe de llenarnos de entusiasmo.
No tendremos ninguna necesidad porque nuestro Dios es rico. Dios nunca nos va a dejar solos. Por último, hermanos, debemos animarnos y llenarnos de entusiasmo, hermanos, porque contamos con un Dios que hará prosperarnos, nos hará prosperar en todo momento. Versículo 9, la gloria postrera de esta casa, la que viene, será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Siempre y cuando tengamos a Dios con nosotros, Dios siempre va a prosperar nuestra obra. Hermano, ¿por qué estoy batallando? Hermano, ¿por qué no completo? Hermano, ¿por qué siento que no voy a poder hacerlo? Es que no has permitido que Dios esté contigo. No has permitido que Dios prospere lo que tú estás haciendo. Dejemos que Dios prospere lo que nosotros hacemos, hermanos. Y lo que venga después va a ser mayor que lo que llegamos a tener hoy. Así serán nuestras vidas, hermanos. Animémonos, llenémonos de entusiasmo, esforcémonos, cobremos ánimo y principalmente, hermanos, trabajemos para el Señor. Solo necesitamos hacer eso. Y muchos, hermanos, muchos van a ser beneficiados si nosotros recobramos ánimo. Si lo hemos perdido, animémonos más. Si estamos animados, llenémonos de mucho más entusiasmo. Dios, hermanos, necesita hombres y mujeres entusiastas, hombres y mujeres que estén dispuestos no solamente a gastar lo suyo, sino gastarse a sí mismos, hermanos, por la obra del Señor. Dios así lo quiere. Después de todo, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. No nos desanimemos, recobremos ese entusiasmo. Dios nos hará resplandecer, hermanos, delante de todos, cuando nosotros también hagamos nuestra parte. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? El pueblo de Israel, hermanos, recibió esas palabras de motivación de Ageo. ¿Y saben qué pasó después de estas palabras? El pueblo, hermanos, se puso activo. El pueblo empezó a reconstruir la casa de ellos. El pueblo se empezó a preocupar por las cosas de Dios, porque ya habían dejado de rezar. Que así ocurre a nosotros. Si has dejado de entusiasmarte, si has dejado de animarte, esto que nos ayude, hermanos. Hay muchas, 7 razones suficientes para que hagamos un esfuerzo extra. ¿Quieres tú hacerlo en esta tarde? ¿Quieres entusiasmarte nuevamente con el Señor? Puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Y si ya eres cristiano, analiza tu vida. ¿Estás pendiente con Dios? Ríndele cuentas. Las cosas que vendrán después serán mejores que las que ya tienes hoy. Y si todavía no aceptas al Señor, es el momento de hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Vamos a estar de pie para cantar este himno de invitación.